Gracias por su paciencia. Permítame hablar sobre la quinta conferencia que trata sobre revelaciones de la hija unigénita y la manifestación de los padres verdaderos. Hasta ahora, las charlas han estado enfocadas en el fundamento para ambos padres verdaderos como Mesías. A partir del tema 10, del capítulo 10, profundizaremos en las revelaciones y la preparación para recibir a la hija unigénita con un enfoque más detallado en esos aspectos. En el proceso de preparar la llegada de la hija unigénita, el contenido más esencial del 10º tema es que Dios conectó el cristianismo en la península coreana con el propósito de dar nacimiento al Mesías del segundo advenimiento y a la hija unigénita. Entre estos temas, lo más importante es cómo Dios llevó adelante su providencia centrada en un fundamento cristiano para el nacimiento de la hija unigénita. En particular, el núcleo de este contenido incluye las enseñanzas sobre las 3 generaciones de hijas únicas, según el principio, la abuela Chowon-mo, Taemonim y la madre verdadera. Además, como lo mencionó el padre verdadero en sus palabras, el aspecto clave es entender por qué la hija unigénita tuvo que nacer a través de una comunidad o una congregación espiritual. Durante la era de la colonia japonesa, como saben, se impuso de manera obligatoria la adoración en los santuarios sintoístas o shintoístas. Se obligó incluso a cambiar los apellidos al estilo japonés, lo cual los cristianos rechazaron por considerarlo idolatría. Esto llevó a muchos de ellos a ocultarse en las montañas o lugares clandestinos, donde surgió un movimiento para preservar la ortodoxia de la fe cristiana. A través de estas personas se logró mantener la tradición y la autenticidad de la fe en Dios. En particular, Dios estableció el fundamento para enviar a la hija unigénita a través de la comunidad espiritual. Si consideramos la ideología de la gran esperanza del pueblo coreano, como sabemos, esta ha sido mencionada en varias ocasiones. Incluye textos como el Chongamnok, citado en el principio, el Kyogam Yurok, los ideales del sabio Confucio y el pensamiento de la tierra pura, entre otros. La ideología de Maitreya, el pensamiento de chondoísmo y el movimiento Tonghak también forman parte de esta perspectiva. En última instancia, estas ideas de gran esperanza del pueblo coreano se conectan con la creencia de que un representante del cielo aparecerá en la historia de esta nación. Esto se lanzó a finales del siglo XIX con el cristianismo, especialmente con el protestantismo. En el protestantismo, el cristianismo suele centrarse en el reino de los cielos y la fe en la segunda venida, lo cual está ligado a la ideología de la gran esperanza, que es precisamente la fe en la segunda venida. El punto clave es cómo estos elementos deben conectarse de acuerdo a los principios y providencialmente. Dios realizó diversas preparaciones para el pueblo coreano, para el nacimiento del Mesías del segundo advenimiento y la hija unigénita. Dios cultivó en el pueblo coreano valores como la idea de ser descendientes del cielo, el amor por la paz, la pureza y la fidelidad, así como el amor a Dios, al prójimo y a la patria. Además, fomentó un carácter nacional basado en la convivencia, la prosperidad mutua y la justicia común. En este punto se produce la conexión con el cristianismo. Dentro de la providencia para el surgimiento del Mesías de la segunda venida y la hija unigénita en la península coreana, se han mencionado figuras como Lutero y Calvino. En particular, hay detalles sobre Calvino en 1543. Algunas personas tienen preguntas al respecto. El libro Institución de la Religión Cristiana de Calvino tuvo su primera edición en 1536, la segunda en 1539, la tercera en 1543 y se completó en 1559. Según se menciona en la teoría de los padres verdaderos, Champú Morón, este texto tiene un significado providencial importante, ya que está relacionado con el nacimiento de la madre y con un periodo numérico de 400 años. En la historia del cristianismo, la tercera edición de este libro es particularmente significativa porque marca un hito en el desarrollo del protestantismo. Calvino estableció un marco institucional sólido. En ese periodo, Calvino escribió el ensayo sobre la necesidad de la reforma de la Iglesia, que tuvo un gran impacto en la expansión de la revolución religiosa según la valoración cristiana. Además, en esta etapa se incorpora firmemente el credo de los apóstoles. Como saben, este credo no es propiamente protestante, sino de origen católico. Sin
Sin embargo, en la tercera edición de Institución de la Religión Cristiana se integra como un puente que conecta la fe católica con el protestantismo, estableciendo una base para su continuidad. Por estas razones, 1943 se destaca como un año significativo, tanto providencialmente como en la historia cristiana. Estos eventos se conectaron con los puritanos y posteriormente con el movimiento del Gran Despertar en Estados Unidos. Se dice que este movimiento ocurrió una vez en el siglo XVIII, 2 veces en el XIX y una en el siglo XX. Este movimiento, vinculado a la península coreana, llevó a figuras como los misioneros Appenzeller, Underwood, Gale y el pastor Hardy, que vinieron a la península de Corea. Por estas razones, 1943 se destaca como un año significativo tanto providencialmente como en la historia cristiana. Estos eventos se conectaron con los puritanos y posteriormente con el movimiento del Gran Despertar en Estados Unidos. Se dice que este movimiento ocurrió una vez durante el siglo XVIII. A ver. Está repitiendo lo que dijo recién, ¿no? La influencia de Hardy fue muy grande. Incluso en el Japón, que hay aspectos que lo ligan con el cristianismo en Corea. Pero alguien más importante provincialmente fue Uchimura Kanso. Como se mencionó en la charla anterior, él tuvo una influencia significativa sobre Corea, especialmente en relación con el movimiento del Espíritu Santo y la Segunda Venida. Uchimura predijo que el Señor de la Segunda Venida aparecería entre 1919 y 1920, lo que tuvo un impacto directo y notable. Además, el discípulo de Uchimura, Ham Sok-kon, fue mentor de Yu Hyo-won, el primer presidente de la asociación nuestra. Y Ham Sok-kon, quien escribió El principio de la verdadera familia, fue el mentor de Yu Hyo-won, el presidente de la asociación. Ham Sok-kon estuvo en la escuela Osan entre 1928 y 1938 y durante ese tiempo Yu Hyo-won asistió a la misma escuela. De hecho, el padre también estudió en esa escuela. Yu Hyo-won ingresó a Osan en mayo del 34 y en marzo del 35 se trasladó a la escuela primaria Chongju. Menos de 2 meses después, en la montaña Myodu, el padre tuvo su encuentro con Jesús. Desde esa perspectiva, tanto el cristianismo estadounidense como el japonés tuvieron un impacto significativo, considerando que la influencia de Uchimura Kanso fue aún más profunda. El problema radica en que después de que Dios permitió la integración del cristianismo en Corea, este se conecta con el movimiento del Gran Despertar en Choson y más tarde con los de Wonsan y Pyongyang. Uchimura Kanso también observó estos eventos. Sin embargo, el problema surge cuando la creencia en Corea de la Gran Esperanza, que aunque se refleja en la ideología cristiana, también estaba profundamente influenciada por textos como el Chongamnok, el Kyogan Yurok, así como las ideas de tierra pura, el Maitreya y el movimiento Tonghak. Estos pensamientos esperaban la llegada de un nuevo líder enviado por Dios. Si el cielo estaba integrando el cristianismo con la península coreana, entonces debemos preguntarnos, ¿hacia dónde debía orientarse la fe en la segunda venida dentro del cristianismo? A través de las enseñanzas de los padres verdaderos podemos encontrar la respuesta. La historia de la humanidad es la historia de la restauración de la posición de padres verdaderos. Dios ha trabajado durante 6.000 largos años para establecer ese fundamento. El Padre verdadero, en su visión de la providencia de la salvación, ha dicho claramente que la primera responsabilidad del Mesías de la segunda venida es lograr la posición de padres verdaderos. Jesús no pudo encontrar a su esposa, por lo que el propósito de la segunda venida es convertirse en los padres verdaderos, encontrando a la hija unigénita. Según las enseñanzas de 1971, Jesús vino para encontrarse con la hija unigénita, ya que no pudo encontrarla durante su tiempo y de esta forma recibir todo el amor de Dios. Cuando el Mesías de la segunda venida venga, su propósito será celebrar la cena del Cordero, las bodas del Cordero, es decir, unirse al matrimonio, como lo ha dicho claramente. Sin embargo, dentro de la base cristiana que Dios estableció para conectar la llegada del Mesías de la segunda venida y el nacimiento de la hija unigénita, el cristianismo en Corea se dirige en 2 direcciones principales. Una es el movimiento de espiritualidad nacional y la otra es el movimiento de independencia. El movimiento del Espíritu Santo en el cristianismo coreano, centrado en el pastor Kil Song-ju, es una manifestación de ese proceso. Este movimiento se conecta con la obra del renacimiento del Espíritu Santo en Pentecostés, donde Pyongyang es considerada como la Jerusalén de Oriente.
Dentro de este contexto se enfatiza la poderosa experiencia del Espíritu Santo y el despertar espiritual, subrayando la importancia del arrepentimiento y la salvación. En ese sentido, la sociedad coreana, profundamente influenciada por la cultura confuciana, experimentó un cambio con la enseñanza del pastor Hardy. Además, durante el periodo de colonización se enfatizó la liberación y la salvación de la nación, lo que llevó a la difusión del anhelo por el Mesías y la esperanza en su venida dentro del cristianismo. Así, hay un aspecto positivo en la integración del cristianismo occidental con la espiritualidad coreana. Sin embargo, la cuestión fundamental es ¿cuál debería ser la visión de la gran esperanza del cristianismo? Está claro que la verdadera esperanza tenía que ser la esperanza en la llegada de Padre verdadero, una fe en la llegada de los padres verdaderos. Es decir, la esperanza debe estar también en la hija unigénita, cuyo propósito está claramente registrado en los capítulos 19 a 22 del Apocalipsis, donde el Mesías de la segunda venida debe realizar la boda del Cordero. Esto debe cumplirse y, según las enseñanzas de los padres verdaderos, es el pensamiento de la gran esperanza en los padres, en la venida de los padres verdaderos. La esperanza en el Mesías de la segunda venida y en la hija unigénita de la primera venida debió haberse vinculado. Pero a principios del siglo XX, el movimiento del Espíritu Santo cristiano en Corea, en lugar de preparar la llegada del Mesías y la hija unigénita, no lo hizo. Así, fracasó en formar una fe que esperara a la hija unigénita, convirtiéndose en un movimiento centrado en los hombres. La razón fundamental se puede entender en esto. Paul Tillich señala la limitación fundamental de la fe cristiana. Lo que sucede es que, como sabemos, Jesús murió en la cruz, resucitó al tercer día, luego permaneció durante 40 días, ascendió al cielo y prometió que enviaría al Mesías de la segunda venida. Y también prometió enviar al Espíritu Santo para consolar. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la esencia del Espíritu Santo según el cristianismo? Aquí el teólogo moderno Paul Tillich, junto con Karl Barth, quien lideró la neo-ortodoxia de la teología cristiana, plantea esta cuestión. Así lo expresa. El cristianismo sigue al judaísmo en el sentido de que no permite elementos femeninos dentro de su religión. Incluso la representación del Espíritu Santo no puede suplir esta falta de elementos femeninos. El Espíritu Santo, por un lado, aparece como un elemento masculino en la historia del nacimiento de Jesús, pero eso también es un concepto demasiado abstracto. ¿Qué quiere decir esto? Tanto en el judaísmo como en el cristianismo, al explicar el concepto de Dios, no existe un elemento femenino en la concepción del Espíritu Santo, especialmente en el cristianismo. Esto mismo lo señala el Padre, quien habló sobre el Espíritu Santo como que no tiene una realidad física, una especie de Espíritu Santo abstracto, como fuego o aceite, cuyo principio esencial es lo que viene a la tierra para concebir espiritualmente y llevar a cabo el proceso de parto. Esto es lo que constituye la historia del cristianismo. Hay un teólogo cristiano muy conocido, John Hick. Asistió a nuestras conferencias sobre Dios y planteó la pregunta, ¿qué es el Espíritu Santo? La conclusión es que no lo sabían, ya que es un tema espiritual. El problema es que al no tener un cuerpo sustancial y tratarse de un tema espiritual, el concepto del Espíritu Santo podría haber sido aplicado de una manera que incluyera elementos femeninos. Sin embargo, ahora todo se ha integrado bajo el concepto de Espíritu Santo. Y la esencia de ese concepto de Espíritu Santo es masculino. Por lo tanto, es un concepto que puede explicar al Mesías que retorna solamente. Sin embargo, no se formó una teología ni una fe sobre la hija unigénita. Fundamentalmente esto se ve a que Jesús murió en la cruz. No pudo tener la boda del Cordero, es decir, no pudo unirse en pareja, debido a que la premisa fundamental del cristianismo parte de la victoria de Jesús en la cruz. El concepto de Espíritu Santo se afirma que es el Espíritu de Jesús enviado por Dios. Esto es lo que Paul Tillich está señalando. No hay elementos femeninos dentro del concepto del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que significa esto? Si lo pensamos así claramente, en el libro de Apocalipsis se menciona que debe celebrarse la boda del Cordero. Entonces, en la teología cristiana que se ha formado durante 2000 años, no existe el concepto de pareja. Incluso cuando se menciona, se define a la iglesia como la novia. Desde esta perspectiva, se puede decir que la teología y la fe sobre la hija unigénita han estado ausentes, casi o del todo inexistentes cuando el cristianismo llegó a Corea. Eso podía ser cierto no solo en Corea, sino en todo el cristianismo global.
Por lo tanto, la limitación fundamental de la fe cristiana y del Mesías de la Segunda Venida radica en la negación de este Mesías, es decir, que deberían buscar a la hija unigénita, pero el cristianismo se ha consolidado en una fe que solo espera al Mesías. Por lo tanto, se puede decir que no se formó una fe, una teología que busque a la hija unigénita. Según la investigación de la doctora Yu Hye-son, el concepto de Espíritu Santo comenzó a incorporar una connotación masculina a partir de 1980. El concepto de esperanza en cualquier época en el cristianismo también se basa en la expectativa de un nuevo Salvador. Sin embargo, la mayoría de estas creencias de esperanza están centradas en figuras masculinas, tanto el Mesías que regresa como los grandes santos de las regiones. En realidad, todos ellos son hombres. Por lo tanto, desde la perspectiva de la voluntad divina, debería haber una esperanza centrada en los padres verdaderos. Sin embargo, esa fe han estado ausentes, y la fe en la esperanza de la hija unigénita es casi inexistente. Por lo tanto, se puede decir que la preparación para recibir a la hija unigénita fracasó. A través del tercer gran despertar en los Estados Unidos, esta conexión llevó al gran despertar de Pyongyang, y al observar el punto de partida de la fe del Padre, vemos que proviene de la corriente presbiteriana del norte de los Estados Unidos. La escuela Osan pertenece a esa corriente. Era una escuela que enseñaba el pensamiento patriótico y la visión bíblica. Por lo tanto, también fue un lugar clave para formar a líderes nacionales en el movimiento de la independencia. Es probable que el Padre haya recibido una fuerte influencia directa de la escuela de Osan. Como mencioné antes, el Padre no solo estudió las nuevas enseñanzas, sino que también recibió una gran influencia de la doctrina patriótica y la visión bíblica. Al analizar la providencia de Dios, podemos ver que a través de esta conexión de la fe cristiana con la nación de Corea se estableció una base providencial para el retorno del Mesías. Podemos decir que la primera misión del Mesías retornado, que era recibir a la hija unigénita en su primera venida, no se cumplió adecuadamente. Por lo tanto, Dios, al ver que las denominaciones cristianas preparadas, como las iglesias presbiteriana y metodista, no podían cumplir con esta misión, decide enviar a la madre verdadera, la hija unigénita, para preparar la comunidad espiritual. Esa comunidad espiritual, formada inicialmente por mujeres como Kim Song-do, Jo Ho-bin y Pak Ul-yong, y luego integrada por hombres como Peng Nam-do, Lee Yong-do y Kim Beng-moon, fue la que preparó el fundamento para el nacimiento de la hija unigénita. A través de estas figuras claves se cultivó una profunda expectativa en la llegada de la hija unigénita. Estas personas utilizaron conceptos que reflejaban esta preparación espiritual y el cumplimiento de la misión providencial. Este concepto de esposa de Dios fue adoptado por figuras como Kim Song-do. Se basa en la idea de que el Espíritu Santo juega un papel crucial en la preparación para la unión con el Mesías a su retorno. Mientras que el movimiento del Espíritu Santo original era predominantemente masculino, esta visión redefine el papel de la esposa en términos humanos, abriendo paso a una interpretación más inclusiva y espiritual. Según estas enseñanzas, la caída se entiende como un pecado de sangre y se establece que el Mesías vuelve físicamente con este propósito divino en la península coreana. Estos conceptos transforman por completo la visión tradicional de la Segunda Venida, adoptando una perspectiva que va más allá de la interpretación espiritual comúnmente aceptada en las iglesias protestantes como la metodista o la presbiteriana. El concepto de esposa de Dios supera la noción original del Espíritu Santo y amplía el entendimiento de la venida del Mesías, proponiendo que no solo el Mesías vendrá físicamente, sino que la esposa de Dios, la hija unigénita, también vendrá físicamente. Esto representa un giro en la teología cristiana tradicional, al incluir la encarnación de la mujer como parte fundamental de la obra de salvación. Y además, el pastor Lee Yong-do y el pastor Peng Nam-ju habían estudiado teología ortodoxa. Estas personas transmitieron contenido sobre la cena de las bodas del Cordero y la esposa. Es algo realmente asombroso que los fieles experimenten una unidad espiritual con Cristo a través del Espíritu Santo y a partir de ello sean llamados a ser la esposa en la cena de las bodas del Cordero.
El concepto de que la iglesia es la esposa se transforma ahora en la idea de que cada individuo puede convertirse en la esposa. Este llamado a ser la esposa como individuo se explica como un proceso de volverse espiritualmente puro y casto mediante la presencia y la guía del Espíritu Santo. Por lo tanto, en las comunidades espirituales se manifiesta una forma de fe transicional que va más allá de las ideas tradicionales sobre la esperanza que en el Señor de la Segunda Venida en denominaciones como los presbiterianos, los metodistas, avanzando hacia la comprensión de la hija unigénita, entre quienes participaron de este contexto está la abuela materna, Chowon-mo y Taemonim, o sea, Hong-Sune. Ellas practicaron la fe cristiana devota y luego fueron guiadas hacia la fe de la Iglesia de Jesús y la Iglesia del Sagrado Señor, llevando también a Taemonim, su hija, por este camino. Aquí surge la nueva Iglesia de Jesús, que originalmente estaba asociada con el pastor Lee Yong-do. Si buscan en internet, encontrarán el nombre Iglesia de Jesús. Sin embargo, no es un error que se llama Nueva Iglesia de Jesús. Así lo expresó el Padre. Entre las diversas ramas de la Iglesia de Jesús, parece que una de ellas, la Nueva Iglesia de Jesús, se conectó con esa comunidad. En ese contexto, fue en la Nueva Iglesia de Jesús, liderada por el pastor Lee Yong-do, donde Taemonim y Taebunim se encontraron bajo la guía de Dios. Estas conexiones, en última instancia, ocurren bajo la guía de Dios. Así, Han Sung-un Taebunim también mantuvo una fe devota en la Nueva Iglesia de Jesús y como responsable del Departamento de Educación llevó a cabo una práctica religiosa profunda y comprometida. Además, Taemonim de la Nueva Iglesia de Jesús continúa su vida de fe junto con la abuela materna Chowon-mo y juntas mantienen su camino espiritual. En este proceso se prepara el fundamento para el nacimiento de la hija unigénita. En Apocalipsis 21:9 encontramos estas palabras. Uno de los 7 ángeles se acercó y me habló diciendo, ven, te mostraré a la esposa, la mujer del Cordero. A través de este versículo la providencia de Dios revela. En Apocalipsis, revelada en Apocalipsis, nos muestra primero a la esposa del Cordero, su esposa. Esto se cumple cuando Taemonim, antes de casarse, recibió una revelación directamente de Dios. Antes de su boda, Dios se le apareció diciendo, si tu hijo es varón, será el rey del universo. Si es nena, será la reina del universo. Después de esta revelación, guiados por Dios, Han Sung-un y Hong-Sune celebraron su boda. Ahora reflexionemos sobre el significado de esa boda. En el capítulo 1 del Evangelio de Lucas se relata el nacimiento de Jesús. Pero ¿cuál será el significado de este casamiento? Podemos revelarlo. En el capítulo 1 del Evangelio de Lucas se relata el nacimiento de Jesús. Siguiendo el orden, el ángel Gabriel fue el primero en visitar la casa del sumo sacerdote Zacarías. El ángel Gabriel, enviado por Dios, se apareció ante Zacarías y su esposa Elizabeth y entonces les transmite el mensaje divino. El ángel Gabriel les pregunta, ¿cuál es la misión de tu familia? Y les dice que reciban al Mesías que Dios les envía. Luego el ángel les anuncia que les enviará un hijo, que Dios les enviará a su casa un hijo. Así en el capítulo 1 se revela la misión que Dios da a esta familia, así como la bendición de que recibirán a su hijo. Como dije, lo leemos en el capítulo 1 de Lucas y luego el ángel Gabriel se dirige ¿a quién? Se dirige a otra persona. Luego el ángel Gabriel se dirige a María, a la madre de Jesús. Y al verla sorprendida, el ángel le dice, no temas, no te asustes, has hallado gracia ante Dios. Mira, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. El ángel continúa diciendo, y le pondrás por nombre Jesús.
será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos. Así el ángel le revela a María que el Mesías será enviado a través de ella. Ante esta revelación, María responde: He aquí la sierva del Señor. Hágase en mí conforme a tu palabra. Entonces el ángel se aleja. Después de esto, María se dirige a la casa de Zacarías. En ese momento, Isabel, quien es prima hermana de María y madre de Juan el Bautista, recibe la visita de María. Al saludarla, Elizabeth se llena del Espíritu Santo. Entonces le dice a María: Bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Y agrega: ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme? Finalmente, la concepción de Jesús y su nacimiento son percibidos espiritualmente, y después de unos 3 meses, María retorna a su casa. En ese tiempo, en ese momento, María y José ya estaban comprometidos, pero antes de que convivieran, María quedó embarazada y lo reveló su estado. Al enterarse, José tenía dudas, por supuesto, y no podía aceptarlo. Fue entonces cuando un ángel se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María como tu esposa. El ángel le explicó a José: lo que ha sido concebido en ella es del Espíritu Santo. Con esta revelación, José aceptó la situación. En el capítulo 1 de Lucas se registra el relato del nacimiento de Jesús, y al reflexionar sobre esto vemos que el ángel Gabriel fue quien le apareció a la madre de Jesús para anunciar su concepción y nacimiento. Además, la revelación directa que se le dio, el ángel Gabriel dio esa revelación, pero la revelación directa que se le dio a Temonim sobre el nacimiento de la hija unigénita vino de Dios mismo. Por otro lado, ¿quién fue el que le dio al Padre la misión de Mesías de la segunda venida? Fue Jesús espiritualmente. Asimismo, el ángel Gabriel fue quien se le apareció a Mahoma para transmitirle su llamado. Al reflexionar sobre esto, vemos que la revelación directa que recibió Temonim sobre el nacimiento de la hija unigénita, que viene por primera vez, fue dada por Dios mismo. Esto nos permite notar que las revelaciones dadas a la madre de Jesús y a Mahoma tienen ciertas diferencias. ¿Por qué hay estas diferencias? Si lo analizamos, vamos a poder entender que la presencia que se manifestó directamente ante el Padre verdadero fue la de Jesús. La manifestación del Jesús espiritual implica que Jesús nació de manera física, como ser humano. Nació en realidad, y antes de morir en la cruz, según las palabras del Padre, Dios tomó el espíritu de Jesús. Esto significa que Dios asumió la autoridad sobre el espíritu y el cuerpo de Jesús, ejerciendo sobre él su soberanía. Dios, quien posee la autoridad espiritual sobre el cuerpo espiritual de Jesús, envió directamente a Jesús al Padre verdadero, otorgándole la misión del Mesías de la segunda venida. Le transmite esa misión y de esa manera el Padre verdadero recibió el legado de la misión del retorno de Cristo. Sin embargo, al observar las revelaciones sobre el nacimiento de Jesús, no encontramos registros que indiquen que Dios se manifestó directamente a Jesús, otorgándole la misión de Mesías o la unción. Lo que sí se encuentra en los registros es que cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús en el río Jordán, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. No se encuentra en las Escrituras ningún registro en el que Dios se manifieste directamente a Jesús para ungirlo como el Mesías o como hijo unigénito.
En cuanto al nacimiento de Jesús, la revelación sobre su misión y la naturaleza de Jesús, ¿a quién le fue dada? Fue dada a su madre, a María. Al reflexionar sobre esto podemos concluir que la razón por la cual la revelación sobre el Mesías no se dio directamente a Jesús podría ser que Él no nació de manera directa como un ser espiritual. En cambio, la revelación sobre el envío del Mesías fue primero dada a su madre, María, como la madre terrenal de Jesús. Esto nos muestra, a través de las Escrituras, que el mensaje divino fue entregado primero a la madre de Jesús, quien desempeñaría un papel crucial en el cumplimiento de la salvación. Por lo tanto, podemos ver, tanto en el mensaje de Apocalipsis como en otros pasajes, la revelación primero se le dio a la madre. Esto muestra cómo la revelación de la misión de Jesús y su venida al mundo comenzó a través de su madre, como parte del plan divino. Después, María, quien estaba embarazada del Espíritu Santo, se dirigió a encontrarse con su prometido José 3 meses después. Al reflexionar sobre la providencia de Dios y observando los registros del nacimiento de Jesús, podemos ver que Dios le dio la revelación a María, quien estaba comprometida con José. A través de esta revelación, Dios les anunció que enviaría al Hijo unigénito a esa familia, a la casa de María y José. Así Dios le da esa revelación, ¿verdad? Que enviaría al Hijo unigénito a su casa. Por eso la palabra en Apocalipsis 21:9, te mostraré a la novia, la esposa del Cordero, se conecta con la revelación directa que Dios le dio a Temonim, diciéndole que si tenía un hijo sería el rey del universo y si era hija sería la reina del universo. En ese tiempo también se dará la ocasión en la que Temonim y Tebonim se casaron, un evento que tiene un profundo significado en el cumplimiento de la providencia divina. El significado providencial de este matrimonio es profundo. En ese momento, la hija unigénita aún no había nacido. Sin embargo, este matrimonio es una etapa clave en la preparación para el cumplimiento de la misión divina, el cual eventualmente llevará a la manifestación de la hija unigénita como parte del plan de la salvación. Jesús nació físicamente y estuvo bajo la autoridad de Dios en forma espiritual hasta que Dios envió a Jesús al Padre verdadero. Sin embargo, la hija unigénita no nació en ese momento. Al reflexionar sobre por qué no sucedió, podemos ver que no se había creado el fundamento adecuado para el nacimiento de la hija unigénita en ese entonces. Antes del nacimiento del hijo unigénito, la revelación se le dio a la madre biológica. Dado que la hija unigénita no había nacido aún, la revelación sobre ella fue dada a la madre biológica, Hongsun Temonim, como un hecho histórico en el que Dios le transmitió su voluntad. Ven la comparación, ¿verdad? Dios le revela directamente a la madre de Jesús y directamente a la madre de la hija unigénita. Después de esta revelación, Tebonim y Temonim se casaron bajo la guía de Dios. El significado providencial de este matrimonio es que marca el evento definitivo de la confirmación de la misión divina, en la que Dios establece que en esta familia nacería la hija unigénita. Podemos verlo así. Antes del matrimonio, Dios se apareció directamente a Temonim y le dio la revelación de que le enviaría la hija unigénita. Sobre esa base, el matrimonio fue el acto que selló el nacimiento de la hija unigénita. La ceremonia de la boda fue presidida por el pastor Lee Ho-bin, quien como sucesor de Lee Yong-do dio un testimonio asombroso en esta ceremonia de bodas. Según las palabras de la madre, el pastor Lee Ho-bin en la ceremonia de la boda dijo lo siguiente: si una pareja ejemplar se casa y tiene una hija, ella se convertirá
en la reina de la humanidad. Ese fue el asombroso testimonio, ¿no? Así, dado que los cristianos no pudieron cumplir con la responsabilidad de preparar el advenimiento de la hija unigénita, Dios llevó a cabo la providencia de enviarla a través de una comunidad espiritual. Y así, a través del matrimonio de Tebonim y Temonim, los contenidos y fundamentos de la fe cristiana se vincularon con la providencia del nacimiento de la hija unigénita. Esa es la asombrosa providencia de Dios para conectar el cristianismo con la providencia en Corea. Sobre ese fundamento, la providencia avanza hacia la santa boda cósmica y la manifestación de los padres verdaderos, es decir, hacia el banquete de la boda del Cordero. Originalmente la providencia de Dios, el sueño de Dios, era que Adán y Eva se unieran con su bendición y se convirtieran en padres verdaderos. Sin embargo, el sueño de Dios se vio interrumpido por la caída de Adán y Eva, lo que hizo que todo se derrumbara. Después de eso, Dios envió a Jesucristo, el Hijo unigénito, para cumplir con su propósito. Aunque Dios envió al Hijo unigénito Jesucristo hace 2000 años, con el fracaso en el cumplimiento de las responsabilidades por parte de los protagonistas, el sueño de Dios no se cumplió, se derrumbó. Además, podemos confirmar que no se logró el nacimiento o la llegada de la hija unigénita. Por lo tanto, después de 2000 años, Dios envió nuevamente al Mesías y para cumplir plenamente su sueño, también envió a la hija unigénita. A través de este llamado al Mesías de la segunda venida, Dios ha estado llevando a cabo su providencia durante 2000 años para cumplir la obra del banquete de boda del Cordero. Habiendo guiado la providencia para enviar a la hija unigénita, Dios condujo a los líderes clave de Estados Unidos y de la comunidad espiritual, llevando a la unión de Han Sung-mun y Hong Sun-e, los padres de la Madre Verdadera. Con su matrimonio, Dios completó el fundamento. ¿Para qué? Para el nacimiento de la hija unigénita. Dios preparó el camino para la hija unigénita y con esta guía su voluntad se cumplió con el nacimiento de la Madre Verdadera. Además, Kim Song-do de la Iglesia del Sagrado Señor testificó sobre el papel de Temonim comparándola con una nodriza, reconociendo claramente el rol de la madre como la hija del Señor. Y en cuanto a la madre de Jojobin de la iglesia Pokchun, la iglesia del vientre, hizo una asombrosa profecía diciendo lo siguiente: la que será la esposa de Dios. De esta manera, a través de la maravillosa guía de Dios, el proceso para el nacimiento de la hija unigénita se lleva a cabo y finalmente podemos confirmar claramente que la hija unigénita se manifestó en esta tierra. Esto queda claro. Desde la perspectiva de la formación de la nación escogida, este nacimiento tiene un significado muy profundo. En términos de la etnia del pueblo escogido, podemos explicarlo como la etnia tipo Abel desde un punto de vista de los principios divinos. En ese contexto, conceptos como la filosofía de reverenciar a Dios, la idea de la descendencia celestial y el pensamiento de la paz y la armonía están claramente conectados con la ideología de los padres que promueve el amor a Dios, a la humanidad y a la patria. Estos conceptos reflejan una etnia que valora la coexistencia, la prosperidad común y la justicia común, ligados a la ideología de los padres que promueve el amor al cielo, a las personas y a la nación. A través de este nacimiento en 1943, el Padre verdadero transitaba a su curso como Mesías de la segunda venida y en ese proceso, con la Madre verdadera, heredaron las características distintivas que caracterizaban al pueblo elegido de Corea. Tras heredar completamente esos contenidos, ambos siguieron el plan y el camino providencial. La Madre verdadera
reiteradamente nos transmite que el sueño de Dios, el ideal de su creación, es que al crear a Adán y Eva a su semejanza, cuando ellos logran ser un solo cuerpo en amor, practicando el ideal de Dios, Él puede habitar en ellos y vivir dentro de ellos con los padres verdaderos en la tierra. Lo que es claro es que, según el principio, el motivo de la creación se basa en el corazón y el amor, mientras que la ley de la creación es la ley de la semejanza y la estructura de la creación es la de existencia en pareja. La Madre verdadera sigue enseñando sobre el principio de la creación, que es la ley de un hombre y una mujer, la ley de pares, ¿no? Entonces, ¿cómo se debe conectar esto con la providencia centrada en el cristianismo? La providencia centrada en el cristianismo debe ir más allá de la esperanza en la segunda venida de Jesús, ¿verdad? Entonces deberá expandirse y profundizarse hacia una providencia que permita el nacimiento de la hija unigénita, tener esperanza en su venida. Por lo tanto, podemos entender que la providencia debía avanzar hacia el nacimiento de la hija unigénita como un nuevo comienzo para cumplir el ideal de la creación. Esto implica que el judaísmo y posteriormente el cristianismo debían haber asumido la responsabilidad de llevar a cabo esa providencia. En ese contexto, tanto el padre como la hija unigénita han nacido. Entonces, era necesario establecer una nación centrada en Dios antes de la gran boda del Cordero, como se aprendió anteriormente. Este es el paso previo. El movimiento del 1 de marzo de 1919, como aprendieron en la charla anterior, tuvo un gran significado durante la época de la ocupación japonesa, cuando Corea carecía de soberanía. A través del gobierno provisional en Shanghái se hizo una declaración sobre la soberanía, pero no fue reconocida en el extranjero. El nombre República de Corea fue adoptado el 10 de abril de 1919, pero la aceptación formal no ocurrió hasta 1942, cuando China fue el primer país en reconocer oficialmente el gobierno provisional en Shanghái. Y en 1942, 26 países se reunieron y comenzaron a discutir para después de la Segunda Guerra Mundial sobre la independencia de las colonias, transformándolas en países soberanos. Fue en ese momento cuando se estableció la base para la creación de naciones independientes y se generó así un fundamento global. Pero en realidad no era un país soberano todavía, solo fue reconocido como tal. El país se estableció de manera concreta en 1948, cuando se avanzaba hacia el banquete de las bodas del Cordero, el ideal de la creación de Dios. Y fue ese año cuando finalmente se fundó el país. Sin embargo, en 1948, cuando se estableció la República de Corea, Taehanmin국, fue bajo el liderazgo de un líder cristiano, Seungman Lee. ¿Qué significa eso? Que Dios había preparado la manifestación de los padres verdaderos avanzando hacia las bodas del Cordero en 1960. Antes de ese momento, el país no era un estado soberano real. Sin embargo, 2 años después del nacimiento de la hija unigénita, nacida después de 6.000 años, la península de Corea experimentó una liberación inesperada gracias a países aliados. En Corea se usa la expresión recibir un tazón de arroz en medio de la noche para describir cómo se logró la liberación. La liberación llegó de manera inesperada, sin preparación, y no fue una independencia obtenida de manera proactiva por nosotros. Este hecho refleja cómo, a pesar de todo, Dios hizo que el pueblo coreano surgiera en la península de Corea y lo eligió como pueblo elegido. A lo largo de 6.000 años de historia providencial, Dios hizo nacer en la península tanto al Mesías como a la hija unigénita. Además, Dios conectó el cristianismo con la península de Corea para cumplir el propósito de encontrar al Mesías y a la hija unigénita tal como Él lo había planeado. Ese cristianismo, sobre la base de un movimiento del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, creó un ambiente propicio para encontrar a la hija unigénita con la protección divina, lo que permitió que la hija unigénita fuera recibida. De esa manera se preparó para integrar el país, heredando la tradición de la dinastía Han.
Así, además del Mesías encarnado, nace por primera vez la hija unigénita y se va creando el fundamento nacional, étnico, tribal y familiar para que se realice la boda del Cordero. Sin embargo, el problema es que cae la dinastía Joseon. Con la decadencia de Joseon, significa que Corea entra en el periodo de colonización japonesa. A finales de Joseon, un personaje reformista como Kim Ok-kyun aparece soñando con un nuevo país. El modelo al que aspiraban era el Japón de la restauración Meiji, que logró modernizar el país. Sin embargo, ese intento fracasa. Entonces, Fukuzawa Yukichi en Japón observa esta situación y llega a la conclusión de que Corea no tiene futuro en ese mismo camino, así que abandona su postura anterior y se dirige hacia una visión más expansionista, conocida como la teoría de la conquista. Se dice que en ese contexto él fue considerado algo así como el Sejong el Grande de Japón, dada su influencia en la modernización del país. Después de que Fukuzawa Yuichi cambiara de postura, Japón se convirtió en la potencia dominante, lo que llevó a la península a caer bajo el dominio japonés. Durante el periodo colonial, muchas personas lucharon por la independencia y surgieron 3 grupos que soñaban con un nuevo país. En la península coreana surgieron grupos que soñaban con diferentes formas de gobierno. Uno de ellos centrado en Estados Unidos y el cristianismo. Soñaban con un país democrático y finalmente esta idea se materializó con el presidente Syngman Lee. Por otro lado, hubo quienes soñaban con un Estado socialista centrado en la Unión Soviética y el comunismo, como Kim Il-sung, Kim Gu y Cho Man-sik. Y entonces de repente se produce la liberación. Ante esto, Dios guía la historia. Ustedes aprendieron, comenzando desde la dinastía Han, que es la raíz del pueblo coreano y continúa esa identidad de Han. Del imperio de Taehan llegamos a la declaración de la independencia firmada en 1919 en Gillim. Y aparece Lee Sung-man, quien también hereda el pensamiento o la ideología fundadora del pueblo, la ideología de Han. Dios prepara a esta persona para cumplir con su plan. A través de este individuo centrado en un cristianismo que conecta el fundamento del cristianismo y el pensamiento tradicional de Han. Y en 1948, con el liderazgo de Lee Sung-man, se establece la República de Corea en el sur en 1948. Podemos interpretar esto desde la situación internacional, pero no puede haber acuerdo desde la perspectiva providencial. No era una situación en la que se pudiera llegar a un acuerdo. De hecho, en el norte estaba la presencia soviética y en el sur las fuerzas de ocupación estadounidenses, lo que hacía difícil imaginar que se pudiera formar un solo país. Sin embargo, Dios escoge a un líder cristiano para que guíe ese proceso. El nombre real es Han. La palabra Taehan funciona más como un adjetivo. Cuando se fundó el imperio coreano Taehan Chaeguk, el rey Kwojong utilizó el concepto de Samhan Il-tong, que hace referencia a la tradición coreana de los 3 Han. El nombre Han es el nombre real de la nación. En ese entonces los nombres de los países se asociaban con imperio, como el imperio japonés o el británico, pero el nombre de la nación es Han, que hereda la tradición del primer reino Han de la península y la tradición de los 3 Han, Samhan de Ko-joseon. Además, se puede decir que la República de Corea, a través de la ideología de Han y como fruto histórico del primer clan Han, debe integrarse en torno a la hija unigénita, lo que tiene un clarísimo significado providencial. Lo que significa esto es que por Dios es que está claramente inserto. La madre pidió que, sin falta, incluya esta palabra. El himno nacional, en el himno regional a Han, cantamos que Dios proteja a nuestra nación, viva nuestra nación de Han, que sea preservada para siempre. La madre pidió que incluyamos sin falta esta frase del himno nacional, porque refleja cómo la nación de Han, junto con la figura del Mesías y la hija unigénita, está destinada a ser una nación elegida. A través de la letra del himno se asegura la preservación y transmisión del rol del pueblo elegido. Desde una perspectiva provincial, el concepto de Han representa una ideología que expresa esperanza en la llegada de la hija unigénita. El nombre del país, Han, fue decidido de manera concreta.
Así se definió el nombre del país, ¿verdad? En la Asamblea Constituyente fue necesario crear una constitución para el país y durante las discusiones se presentó la cuestión de por qué debía llamarse República de Corea, o sea, Tehanmingu, y se decidió por unanimidad con 17 votos. Ya en el gobierno provisional se había establecido el nombre Tehanmingu. Sin embargo, no fue oficial, ya que Estados Unidos no lo reconoció ese nombre. Por eso, después de la liberación, muchas personas entraron a Corea bajo nombres no oficiales, como si fuera por motivos personales. Aquí surgió el problema. Había varios nombres considerados como Koryo o Choson, pero se decidió finalmente por República de Corea, debido a que nuestra esencia proviene de Tehan. Entonces, encontrar esta identidad se convirtió en nuestra misión. Proponía restaurar la identidad de Tehan. ¿Por qué lucharon nuestros mártires, patriotas y el gobierno provisional de Tehan? Fue para restaurar Tehan. Tehanmingu es el nombre del país forjado a través de la lucha de la revolución del 1 de marzo. Este nombre histórico lleno de gloria se convertirá en la base para la unificación nacional a nivel interno, y a nivel externo será el orgullo de la lucha nacional. En ese momento la madre fue guiada por Dios para que la abuela Cho Won-mo, la madre y ella misma se desplazaran hacia el sur, como ustedes escucharon en la historia, en el curso de la madre. La guió y además la madre vivió la experiencia de la guerra de Corea. Al hablar sobre la guerra, ella suele derramar muchas lágrimas. Nosotros, que no somos de la generación de la guerra de Corea, no entendemos completamente este significado, pero la madre, al recordar esos momentos, derrama lágrimas. Ella nos preguntaba si podíamos comprenderlo. Esto refleja cómo bajo la protección de Dios ella estaba en su proceso de crecimiento. La madre, al experimentar profundamente el horror de la guerra de Corea, sentía una gran tristeza por el sufrimiento de las personas y la difícil situación en la que se encontraban. Y a pesar de ser una niña, soñaba con la paz, con amor fraternal y otros ideales. El propósito de Dios, ¿hacia dónde se dirige? Es avanzar hacia el banquete de las bodas del Cordero y realizar el ideal de padres verdaderos. Este proceso se cumple como está descrito en el libro de Apocalipsis. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado. En el texto, esto es importante, se ha preparado. La novia se ha preparado. En el texto original en inglés, latín y griego, la palabra sea está presente, pero en la traducción al coreano está ausente. Por eso no da lugar a interpretación clara de que es una mujer física. No sé cómo se traduce en la Biblia japonesa, pero en la versión coreana falta. El cristianismo considera que la iglesia es la novia. Se menciona que ha llegado el tiempo de las bodas del Cordero, refiriéndose al Señor de la segunda venida, y su esposa es un concepto dual. Sería la hija unigénita. Después de prepararse por sí misma, Dios le concede vestiduras de lino fino. Este acto simboliza la transmisión de autoridad. Para participar en las bodas del Cordero, es necesario que tanto el Cordero esté preparado como que su esposa se prepare a sí misma. ¿Y qué implica esta preparación desde el punto de vista del principio? Significa cumplir con la parte propia de responsabilidad. En ese contexto, ¿cómo explicó la madre su proceso de crecimiento? Ella declaró claramente que creció interactuando directamente con Dios a través de conversaciones y preguntándole a Dios. Cuando se le preguntó desde cuándo, mencionó que su abuela materna, Cho Won-mo y Demoni, le enseñaron que Dios era su padre. Desde su infancia, declaró que creció bajo la guía de Dios, interactuando con él a través de preguntas y respuestas. La madre mencionó también, ¿cuál es la responsabilidad o la parte de responsabilidad de la hija unigénita? Para entenderlo claramente, basta con reflexionar sobre el papel de Eva, dice la madre.
La responsabilidad individual de la hija unigénita es cumplir con la pureza. La madre expresó claramente que cuando se le planteó esta pregunta, respondió que la responsabilidad personal de la hija unigénita es preservar la pureza y la fidelidad. Y dijo, he cumplido con ello. Y por eso soy íntegra o soy perfecta. Desde su niñez creció bajo la guía de Dios, interactuando con Él mediante preguntas y respuestas. Además, cuando se le preguntó, la madre explicó que las preguntas y conversaciones que tuvo con Dios incluían temas como ¿por qué nacen los seres humanos? ¿Por qué sufren tanto? ¿Cuál es mi misión? Afirmó claramente que a través de este diálogo con Dios obtuvo las respuestas a esos interrogantes. En medio de ello, cumplió con su responsabilidad personal como hija unigénita, manteniendo la pureza y la castidad. Fue entonces, alrededor del final del otoño de 1959, según se menciona en la página 113 de su autobiografía en coreano, cuando Dios se manifestó directamente y le dijo lo siguiente: yo soy el alfa y el omega, y he esperado a la madre del universo desde antes de la creación. Estas palabras, pronunciadas por Dios en otoño de 1959, tienen un significado providencial. En ese momento, la madre verdadera había cumplido con su parte de responsabilidad y fue sellada finalmente como la esposa preparada para la boda del Cordero. En ese contexto, la madre verdadera tomó la decisión por sí misma de participar en la boda del Cordero. Esta decisión no se refiere únicamente a un acto momentáneo de resolución. Implica que, sobre la base que Dios preparó al establecer, al formar y preparar al pueblo elegido, así como sobre los fundamentos a nivel nacional, étnico, tribal y familiar, y habiendo cumplido y triunfado en su porción o parte de responsabilidad, aceptó asumir el llamado providencial. Entonces, fue en ese marco que la madre decidió por sí misma que accedería a las bodas del Cordero. Cuando aprendimos sobre la vida de los padres verdaderos, escuchamos a menudo el término selección, escoger. Sin embargo, en esta nueva era del Chonilguk, a través de las proclamaciones y las palabras renovadas de la Madre Verdadera, se ha confirmado que hubo un curso providencial claro establecido por Dios para garantizar el nacimiento de la Madre Verdadera. Fue todo el curso para hacer nacer a la Madre Verdadera. Podemos confirmar que esos contenidos guiaron hasta la completa realización de las responsabilidades nacional, étnica, tribal y familiar individual. Por eso la Madre Verdadera siempre nos ha dicho que ella siente que todo fue preparado por Dios. Y la Madre Verdadera claramente expresó que a través de todo esto había sentido en su interior que estaba preparada para ser la esposa del Mesías de la Segunda Venida. Así, ella dedicó completamente su cuerpo y su vida a cumplir la voluntad de Dios, esperando con toda su alma cumplir con el propósito. En medio de ello, la Madre Verdadera expresó su firme resolución de seguir cualquier mandato que se le diera. La realización de las bodas del Cordero se convierte en la conclusión histórica de Dios, donde el propósito principal de establecer la nación coreana se revela como el cumplimiento de un plan divino a lo largo de la historia. El propósito de elegir a la nación coreana como el pueblo escogido es hacer surgir a los padres verdaderos. Para ello se preparó al Mesías y de manera especial se hizo realidad el nacimiento de la hija unigénita, que nunca antes había existido como una entidad histórica. Así, a través de la boda del Cordero, se cumple el propósito de elegir a la nación coreana como el pueblo elegido. La Madre Verdadera enfatizó en varias ocasiones que el ideal de la creación de Dios se ha realizado con ello. Por lo tanto, a través de este matrimonio, que cumplió el propósito de elegir a la nación coreana como el pueblo escogido, se logró la histórica manifestación de Adán y Eva como padres verdaderos. O sea, el cumplimiento de la providencia de Dios se concreta en la boda, en la Santa Boda. Y los padres verdaderos, al establecer el linaje del Dios en la tierra, abren la era de la completa realización del ideal de los padres verdaderos. Asimismo, nos abren el camino para restaurar la relación entre Dios, Padre y Madre Celestial,
y la humanidad. Por eso el propósito por el cual Dios eligió y preparó a la nación como un pueblo elegido se puede confirmar al conectar esto con el cristianismo, a través de la nueva venida del Mesías, especialmente con el nacimiento, la unción y la conducción de la hija unigénita, la madre verdadera, se ha realizado el ideal de la creación de Dios. Así, el hecho de que se haya realizado el ideal de la creación de Dios significa que los padres verdaderos ya se han manifestado, han surgido, y a través del pueblo coreano se ha manifestado la ideología de la esperanza dentro de la identidad nacional. ¿Cuál es la esencia de esta ideología de la gran esperanza? No es esperar un Salvador centrado en un masculino, sino que el propósito de la providencia que Dios soñó, preparó y guió a lo largo de la historia es la manifestación de padres verdaderos. Por lo tanto, se convierte en un evento en el que se realiza la esperanza en los padres verdaderos. Así, el hecho de que la esperanza en padres verdaderos se haya realizado, que los padres verdaderos se hayan manifestado y que el ideal de la creación de Dios se haya realizado, significa que el concepto de pueblo elegido se expande. A partir de ahora se desarrolla de manera más de acuerdo a los principios y a la providencia. Hasta ahora el concepto de pueblo elegido no se había cumplido, ya que los padres verdaderos no se habían manifestado como el propósito de la historia. Entonces, ¿cómo se manifestaría a los padres verdaderos y cómo nacería la hija unigénita que no había nacido en forma sustancial junto al Mesías? Fue el propósito provincial de Dios realizar este objetivo, cultivando la identidad nacional del pueblo elegido a través del cual se hizo posible el nacimiento de ambos padres. En ese sentido es el concepto del pueblo elegido de Dios. Pero una vez que los padres verdaderos se manifestaron como el propósito de la historia, el concepto de pueblo elegido comenzó a transformarse. A partir de este momento, el concepto de pueblo elegido del Chonilguk se refiere que, al ser bendecidos por los padres verdaderos, nosotros somos injertados al linaje de Dios. Podemos entender que como resultado de ello el concepto de pueblo elegido se universaliza, se generaliza y se convierte en un concepto que abarca a todo el universo. En conclusión, entonces, al observar qué tipo de carácter nacional ha cultivado la nación elegida por Dios, podemos ver que a través de ideas como el pensamiento Hongin, de amar a toda la humanidad, el pensamiento de la gran luz, el pensamiento del cielo y la tierra, o sea, Chonjuk, la coexistencia de religiones, la ideología de la paz y la idea de la nación de Dios. Los padres verdaderos han heredado todo esto y lo han generalizado y universalizado como la ideología de amor por Dios, amor por la humanidad y amor por la patria, que es el lema de todas las instituciones que el Padre estableció, educacionales, ¿no? Y establecieron el concepto de interdependencia, mutua prosperidad y justicia común. Lo más asombroso es que no dejó esa identidad nacional solo como la identidad de la nación elegida, sino que a través de la vida misionera de padres verdaderos cumplió el propósito de Dios al llevar estos contenidos a nivel mundial y universal, lo que conlleva un gran significado. Por eso el pueblo elegido, la nación que preparó a los padres verdaderos y la naturaleza Abel de la nación con su identidad basada en el amor a Dios, a la humanidad y a la patria, junto con los principios de coexistencia, coprosperidad y justicia común, se globalizó y universalizó a través de los padres verdaderos. Entonces, este es el tiempo que la Madre ha llamado la era de la realización de la providencia de los padres verdaderos. Entonces, cuando se habla de la responsabilidad de los elegidos en este contexto, ¿quiénes son esos elegidos? Es importante ir más allá del concepto de elegidos en términos geográficos y especiales de esta península. La responsabilidad de los elegidos, por supuesto, se refiere a la península de Corea, donde nacieron los padres verdaderos, lo cual es muy importante. Pero también es relevante el concepto de la nación. Sin embargo, el concepto más importante de todo es que incluye la responsabilidad de las familias bendecidas que siguieron a los padres verdaderos y fueron bendecidas por ellos. Y se nos enseña que la responsabilidad de estas familias es aún más significativa. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de los elegidos? La misión del pueblo coreano, la nación en la que nacieron los padres verdaderos, es importante, pero también lo es la responsabilidad de las familias bendecidas que siguen a los padres verdaderos. En conclusión, se nos ha dicho que la respuesta es la bendición. ¿Cuál es la responsabilidad de los elegidos? La raíz para expandir a los elegidos es la bendición. Por lo tanto, el 26 de octubre se nos enseñó que debemos bendecir a toda la humanidad y que se convierta en familias chombo. En ese sentido, podemos confirmar que la nación de Corea, preparada para que los padres verdaderos se manifiesten en esta tierra, ahora se ha
globalizado, se ha convertido en mundial, universal, generalizada a través de los padres verdaderos. Y una vez más, quiero señalar que, si reflexionamos desde una perspectiva fundamental, de hecho, el hecho de poder recibir al Mesías, a los padres verdaderos, significa que, en términos relativos, se ha establecido una base a nivel de nación y de pueblo. Por lo tanto, podemos confirmar que cada nación tiene un lado Abel. Cada nación tiene un lado capaz de recibir a los padres verdaderos. Por lo tanto, si cada nación y cada pueblo puede confirmar o reafirmar su identidad tipo Abel y a través de ello expandir aún más la expectativa, el fundamento de poder recibir a los padres verdaderos, se puede afirmar que la voluntad de Dios se expandirá mucho más rápidamente. Y con esto quiero concluir mi conferencia resaltando la posibilidad de que esto se logre concretamente. Muchas gracias.